¿Cómo estás? Es el 15º domingo del tiempo ordinario y sabes que me muero de ganas porque iniciemos este programa porque el Evangelio en esta ocasión nos presenta un tema que verdaderamente me apasiona desde el punto de vista bíblico, la parábola del buen samaritano. Hay tanto que aprender de cada uno de los personajes que intervienen en esta parábola que ¿por qué no comenzamos de una vez por todas? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/. Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico en que nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Lucas. Hoy nos toca leer la parábola del buen samaritano, un pasaje que es exclusivo a Lucas, no aparece en ninguno de los otros evangelios. Esta es una de las razones, uno de los ejemplos por los cuales el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia. Un pasaje en el que aprendemos de la misericordia de una forma muy hermosa, muy dramática, pero también muy didáctica. Te propongo que hagamos como siempre la lectura del texto del Evangelio como lo leemos en la Santa Misa, para después analizarlo y terminar como siempre con un momento de oración. Para iniciar, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Ese es el texto del Evangelio y resulta muy interesante detenernos sobre todo en la parábola del buen samaritano. En esta ocasión en la Santa Misa leemos 2 perícopas. La perícopa del mayor de los mandamientos, que está seguida por la parábola del buen samaritano. Quisiera que en este programa nos enfoquemos únicamente, en razón de tiempo, en esta parábola. Ubicar esta parábola del buen samaritano en su contexto nos ayuda muchísimo. Pertenece a la 4ª gran sección del Evangelio según San Lucas, que nos habla acerca de la subida a Jerusalén, en la que Jesús se va preparando para asumir ese gran sacrificio del cual se desprenderá la redención del hombre, y también para aquellas personas que caminan con Jesús a Jerusalén, esto sirve de preparación para ser partícipes de este misterio. Ahora, en el contexto inmediato, encontramos inmediatamente antes esta perícopa que ya hemos leído, que nos habla acerca del mayor de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también.
De ahí se desprende la pregunta del doctor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Lo que le interesa a él realmente es saber cómo es que se tiene que amar a ese prójimo. Y Jesús da la respuesta precisamente contándole esta parábola, en la que claramente, y sin entrar en detalle todavía, vemos que la manera de expresar este amor al prójimo es actuando en bien de aquel que está necesitado. Ahora, inmediatamente después encontramos la perícopa de Marta y María. Jesús visita a un par de amigas y una de ellas se afana por todos los preparativos porque tienen una persona de visita, y reconviene a su hermana que en vez de ayudarla se sienta al lado de Jesús a no hacer nada aparentemente, y Jesús le dice a la hermana activa que la hermana que se ha sentado a no hacer nada a su lado es en realidad la que ha escogido la menor parte. Esto nos deja ver que en efecto amar al prójimo y amar a Dios implica actuar. Sin embargo, no se trata de un actuar frenético, no se trata de un actuar por actuar. Eso lo deja Jesús claro cuando dice que primero, en una parábola, hay que actuar en bien de la persona necesitada, pero después en la siguiente perícopa Jesús dice: no siempre hay que actuar, en ocasiones es preferible estar simplemente en presencia del Señor. Los actores que intervienen en este texto, bueno, principalmente en la perícopa, son dos: el doctor de la ley, que cuestiona a Jesús, y Jesús mismo. En el caso de la parábola, los actores son el hombre que va de camino, los asaltantes que lo dejan medio muerto, el sacerdote, el levita, el samaritano y el dueño de la posada. Te propongo que analicemos ahora el texto versículo a versículo. Comienza diciendo así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Los doctores de la ley eran los eruditos en interpretar la ley de Moisés. Le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo llama maestro. Claramente este doctor de la ley le tenía respeto a Jesús, incluso lo reconocía como un rabí, como un maestro. Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así alcanzarás la vida. Realmente fíjate cómo le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde a su vez con otra. El que acaba dando la respuesta es él mismo. Ya se la sabe, por eso Jesús quiere que él la diga, que están jugando. Con esto el doctor de la ley queda pues un poco mal, porque le hace una pregunta y Jesús le deja ver: ya te sabes la respuesta. Entonces por eso es que trata de justificarse, y dice así: por eso el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jericó era una ciudad que se encontraba, o se encuentra a la fecha, a unos 27 kilómetros al este, un poquito como que al este y al norte, un poquito como que al, ¿qué será? El este-noreste, ¿verdad? 27 kilómetros de Jerusalén. Jericó era una ciudad muy importante. Originalmente estaba habitada por los cananeos y fue por esa ciudad por la cual Israel entró a la tierra prometida. Pero era un camino largo, te das cuenta, 27 kilómetros. Era más o menos un día de camino, porque en ese entonces la gente solía caminar 20 kilómetros por día. Entonces quizás pues un poquito estirando el camino alcanzaba a llegar en una jornada. Pero como sea, no estaba tan cerca. Pero bueno, eso realmente no es tan importante para el propósito de la historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Es decir, le quitan todos sus bienes materiales que lleva, pero además casi le quitan la vida, lo dejan medio muerto. Y para dejarlo medio muerto lo tuvieron que haber dejado malherido, si no, ¿cómo lo dejan medio muerto? Entonces el hecho de que esté malherido implica que está sangrando, y eso es importante. Vas a ver por qué. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Fíjate cómo el primero que pasa es alguien de quien uno esperaría más que de alguien más que obrara bien por esa persona. Sin embargo, lo ve, primero lo ve, es importante, primero lo ve, y su reacción es hacerse a un lado, se hace a un lado y se sigue de largo. ¿Por qué reacciona así el sacerdote? Es que según las reglas religiosas, si el sacerdote tocaba a una persona malherida que estaba sangrando, quedaba impura, quedaba contaminada. Entonces ya no podía ejercer sus funciones en el templo como sacerdote hasta que no pasara por los rituales de purificación. Muy probablemente o muy seguramente el sacerdote, después cuando fue al templo, rezó por este medio muerto. Pero aquí vemos cómo de nada sirve una religión que impide que una persona
sea caritativa con aquel que está en necesidad. En este caso, los principios religiosos del sacerdote le impiden proceder bien ante una persona que está en extrema necesidad, está medio muerto, está en extrema necesidad. ¿De qué sirven pues esos principios religiosos cuando maniatan a un hombre bueno, un sacerdote, para que haga el bien? Por mucho que haya rezado después por él, ¿de qué sirve rezar cuando no hay un compromiso, cuando no se involucra, cuando no mete las manos por asistir? Una gran lección para nosotros también. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Los levitas eran la tribu de la cual venían todos los sacerdotes, de manera que eran una tribu de las 12 tribus de Israel muy respetable. Y los levitas eran personas muy respetables que se consideraban con una gran dignidad precisamente por eso, porque de esa tribu provenían todos los sacerdotes. En este caso ya no es un hombre religioso como el sacerdote el que pasa al lado del medio muerto, sino que en esta ocasión es un laico, un laico. Y el laico, este levita, muy respetable, de una tribu muy respetable, reacciona igual que el sacerdote. También lo ve primero y también se hace a un lado y se sigue de largo. ¿Por qué? En el caso de este laico, en el caso de este levita, lo que lo frena a actuar son sus valores sociales. Porque igualmente, si tocaba al medio muerto que estaba mal herido, quedaba impuro. Y al quedar impuro, entonces ya no podía tener contacto con nadie en la sociedad hasta que no pasara también por los rituales de purificación. Vemos entonces cómo los valores sociales de esta persona lo impiden a hacer el bien. Qué interesante, en el caso del sacerdote, sus valores religiosos le impiden hacer el bien. En el caso del levita, sus valores sociales le impiden hacer el bien. Valores religiosos que impiden hacer el bien a un hombre bueno, un sacerdote. Valores sociales que impiden a un hombre bueno y respetable, un levita, hacer el bien. ¿De qué sirven pues esos valores? De nada. Es lo que Jesús quiere dejar claro. Viene la gran sorpresa. Pero un samaritano que viajaba por allí. Los samaritanos eran odiados por los judíos porque en algún tiempo se mezclaron ellos con personas de Mesopotamia y de Siria. Se casaron unos con otros y comenzaron a adoptar no solamente sus costumbres, sino también prácticas religiosas, lo cual el pueblo de Dios lo consideró como una traición, como un adulterio, porque habían dejado de serle fieles a la religión auténtica del Dios verdadero para combinarla con prácticas paganas, en este caso prácticas y creencias de la gente de Mesopotamia y de la gente de Siria. Estaban tanto en tensión ellos que hubo un momento después de la destrucción del templo de Jerusalén que cuando se necesitaba ayuda para reconstruirlo, los samaritanos, en vez de ayudar, hacían todo lo posible por sabotear los esfuerzos de los judíos para volver a construir el templo y con eso frenarlos. Y lo que les colmó el plato fue que en una ocasión un nieto del sumo sacerdote se casó con la hija de Sanbalat, que era el rey de los samaritanos. Eso fue ya la gota que derramó el vaso. Entonces había mucho odio y tensión entre los judíos y los samaritanos. Incluso hace 2 domingos vimos a Jesús como cuando emprende su subida a Jerusalén, al primer lugar que va es a un lugar de samaritanos y los acaban maltratando, los acaban corriendo, no los acogieron. Entonces la tensión entre samaritanos y judíos era muy grande, realmente muy grande. Había un odio entre ellos dos. Bueno, pues resulta que el gran sacerdote de Dios, el gran levita de cuya tribu provenían los profetas, ven a un hombre medio muerto y prefieren seguir de largo, en tanto que uno de esos odiosos, odiados, detestables samaritanos ve también al medio muerto, dice, al pasar junto a él lo vio y en lugar de hacerse a un lado, se conmueve, lo vio y se conmovió. Y esta expresión se conmovió significa que se conmovió con las entrañas, lo que significa que sintió ese Rehemim que procede del Rehem, que ya te explicaba. Ese Rehemim es la misericordia que procede del Rehem, que es el seno materno. Entonces la misericordia en realidad se refiere a ese amor que siente una madre por el hijo de sus entrañas, un amor entrañable. Este samaritano se conmueve de esa forma, siente esa misericordia que se siente con las entrañas. Dicho en nuestros términos, le dolió hasta el alma ver a este hombre medio muerto. A diferencia de los otros que lo ven y se siguen, a este samaritano le duele hasta el alma verlo en estas condiciones. Entonces se acerca, en vez de seguirse, se acerca. Otro contraste más. No solo es un despreciado, sino que además este se conmueve y además ahora se acerca en lugar de seguirse y actúa. Y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, lógicamente para purificar. El aceite pues para los golpes, ¿verdad? Para los moretones. El vino con el alcohol para purificar, ¿verdad? Para
usarlo como un antiséptico para prevenir las infecciones de las heridas. Después lo puso sobre su propia montura. Vemos entonces cómo el samaritano está empleando sus bienes materiales, importante, emplea sus bienes materiales para ayudar a este medio muerto. Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Esto es importantísimo. No solo pone a su disposición sus bienes materiales, pone a su disposición un bien que quizás sea el más preciado en nuestros tiempos, su tiempo personal. Su tiempo personal. Se encargó de cuidarlo empleando su tiempo personal. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue. No solamente usa sus bienes materiales, no solamente emplea su tiempo, emplea también su dinero y le da los 2 denarios al posadero diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Es decir, le da lo que lleva y está dispuesto a pagar más si es necesario. ¿Cómo ayuda el samaritano? ¿Cómo reacciona el samaritano? Primero se conmueve, le duele hasta el alma, le duelen las entrañas, siente esa misericordia. Después se acerca, después actúa, sanando. Primero sana y purificando, ¿verdad? Ese antiséptico que es el vino. Y después de esto lo asiste, lo pone en la montura, le presta sus bienes materiales, los pone a su disposición, le cede su tiempo cuidándolo en la posada y da su dinero. Y si se necesita más, está dispuesto a darlo por ayudar a esta persona que se encontró medio muerta en el camino. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Fíjate qué es tal el odio que tienen por los samaritanos que este doctor de la ley no es capaz de decir el samaritano. No puede pronunciar. Cuando la gente le tiene mucho rencor a otra persona, por alguna razón es incapaz de pronunciar su nombre y se refieren siempre a esa persona, a ese, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Y no, es que no lo pueden pronunciar porque tal es el rencor. Entonces tanto rencor le tienen los samaritanos que no puede decir el samaritano, no puede pronunciar, no quiere contaminar su boca diciendo la palabra samaritano por su rencor. Entonces por eso dice: el que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. La enseñanza es clara, pero conviene entender estos aspectos de la reacción de cada uno y por qué Jesús usa estos 3 personajes en concreto. Un sacerdote que se espera lo máximo de él por ser un sacerdote de Dios, cuyos principios religiosos le impiden hacer el bien. Un levita, una persona laica ahora, pero muy respetable también, de la cual se esperaría lo mejor, incluso socialmente. Una persona de una sociedad respetable tiene que conducirse de una forma respetable. Y resulta que sus valores sociales, sus principios sociales, también le impiden hacer el bien. Entonces, ¿de qué sirven los valores religiosos de uno y de qué sirven los valores sociales del otro? De nada. Y ahora es un despreciado el que da la gran sorpresa y actúa realmente con esa misericordia, que a fin de cuentas esa misericordia, ese rahem en hebreo, es el amor con el que ama a Dios. Entonces, cuando dice que el samaritano se conmovió, está diciendo que el samaritano sintió el amor de Dios y es ese amor de Dios lo que lo mueve a actuar de todas estas formas, sanando, purificando, en fin, todo lo que ya te he explicado paso a paso. Ahora, fíjate que la estructura de este texto resulta muy interesante, porque si te fijas, la forma como termina la perícopa anterior que da pie a esta, que es ese diálogo acerca del mayor de los mandamientos, fíjate cómo este texto de la parábola realmente comienza así, ¿verdad? O esta perícopa en la que se refiere a la parábola comienza así. Jesús le dice, después de que contesta el mayor de los mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, Jesús le dice: obra así y alcanzarás la vida eterna. Y después el doctor de la ley le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Después viene la parábola y después Jesús le pregunta ahora al doctor: ¿y quién es el prójimo? Y después, como termina la historia, diciéndole Jesús: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo empezó la historia? Con Jesús diciéndole: haz tú lo mismo. ¿Cómo continúa la historia? Con la pregunta: ¿y quién es el prójimo? Luego viene la parábola que explica quién es el prójimo. Luego otra vez viene la pregunta: ¿quién es el prójimo? Que corresponde a la segunda parte de la perícopa. Y luego cómo termina la perícopa con la instrucción de Jesús: ve y haz tú lo mismo, así como empezó. Entonces, esta estructura, ya te lo he dicho, es un quiasmo, ¿verdad? En el que la primera idea corresponde a la última, la segunda a la penúltima y así sucesivamente. Y como te he explicado en numerosas ocasiones,
La idea de los quiasmos era, en primer lugar, facilitar la memorización de las historias, pero en segundo lugar, la idea que está en el centro del quiasmo es la idea que tiene el mensaje central. Entonces esto a mí me resultó muy interesante ahora que estaba haciendo la exégesis, porque fíjate que me surgió aquí una idea, te la comparto, porque me resultó muy interesante que si esto está estructurado como un quiasmo y la idea central es realmente la idea central o es el mensaje, resulta que la forma como está estructurada la parábola, nos encontramos a tres actores importantes: el sacerdote, el levita y el samaritano. Bueno, ¿quién es el que se menciona en medio? El levita. Entonces, si reescribimos el quiasmo, si lo desarrollamos, quedaría precisamente en el centro el levita. ¿Qué hace el levita? Pues el levita igual lo ve y se sigue de largo, es decir, no hace nada. Pero es el que quedaría en medio, desarrollando así este quiasmo. Entonces esto me llevó a pensar, si la idea central que quiere dar Jesús aquí es una crítica a un levita, ¿no será que este doctor de la ley era un levita también? ¿No será que este doctor de la ley pertenecía a esa tribu de los levitas? Porque lógicamente esta respuesta que está dándole a Jesús a este doctor de la ley es todavía para ponerlo más en su lugar, por tratar de pasarse de listo primero poniéndolo a prueba cuando ya se sabe la respuesta. Entonces fíjate esta teoría, es una teoría, y que quede claro, lo subrayo como teoría o como hipótesis si tú quieres. ¿Será acaso que lo que Jesús quiso fue, con esta parábola y como está estructurada, justo en el medio, poner al levita, para que quede claro que esta es una crítica directa en contra de este doctor de la ley? Y si es así, ¿será entonces porque este doctor de la ley era un levita? Ahí lo pongo sobre la mesa, lo pongo a consideración de algún colega biblista que esté viendo esto y que me diga su opinión. Ahora, después de analizar esto, realmente creo yo que la mejor manera de aproximarse a este texto desde su estructura es empleando no la técnica del análisis estructural de la perícopa únicamente, porque haciendo el análisis estructural encontramos este quiasmo, sino combinando dos métodos de interpretación, dos métodos de exégesis. Por un lado, el análisis estructural, que nos deja ver esta estructura quiástica, pero en segundo lugar, el análisis narrativo. Y entonces, de esa forma, analizamos la parábola con el análisis narrativo, fijándonos en su desarrollo narrativo, y simplemente la parábola como un todo ocupa el centro del quiasmo, ¿verdad? Y creo que es a fin de cuentas lo más lógico. Veías tú lo mismo. ¿Y quién es el prójimo? Pues toda esta historia para concluir diciendo que es el samaritano. ¿Y quién es el prójimo? Pues el que actuó bien, pues veías tú lo mismo. Entonces, yo creo que más bien, esa primera hipótesis que planteé, más bien la forma es esta. Sí es un quiasmo, pero el centro del quiasmo es la parábola como tal, toda en conjunto. Y entonces, aplicando el método del análisis narrativo a la parábola, sí nos damos cuenta, lógicamente, que es una historia que se va desarrollando en un drama creciente, y que este drama creciente alcanza su clímax precisamente con la aparición y la intervención del samaritano, del que nadie se hubiera esperado que fuera el que iba a actuar bien. Entonces, esta narrativa también es muy típica de Lucas, ¿verdad? El drama. Lucas escribe muchas veces como un novelista. Los pasajes más dramáticos nos los encontramos en el Evangelio según San Lucas. Aquí encontraremos también, por ejemplo, otra parábola que solo en este Evangelio, la del hijo pródigo, ¿verdad? La del el padre que tenía dos hijos, el padre amoroso, como le quieras llamar. Así que yo creo que esta es realmente la forma correcta de enfocarla. Te digo, la estructura es un quiasmo, pero el centro del quiasmo es toda la parábola como tal, y después aproximándonos a ella empleando el método del análisis narrativo, pues es que concluimos todo lo que concluimos aquí. La cuestión del sacerdote, la cuestión del levita y la cuestión del samaritano, sus valores que los frenan, el otro inesperado que es el que acaba actuando y es el que nos da la gran lección. Pues bien, este es el análisis del Evangelio que leemos en la Santa Misa en esta ocasión. Y ahora me gustaría que, como siempre, pues reflexionemos sobre esto, ¿verdad? Y nuestros valores religiosos. ¿Cuántas veces habrá sido que nuestros valores religiosos nos frenan? De menos escuchar a alguien que necesita a alguien que lo escuche. Y no lo hacemos porque ya se nos hace tarde para ir a misa. Y claro, hay que ir a misa, pero si alguien está en extrema necesidad, aquí está una lección muy clara y contundente. De nada sirve ir al templo a rezar por alguien si no vamos a meter las manos por él.
Y también los convencionalismos sociales y las reglas de etiqueta, todo esto, ¿de qué sirven cuando nos frenan para hacer el bien? ¿Cuántas veces vas por la calle con alguien, tal vez con tu jefe, y te encuentras a una persona que la ves en necesidad, y porque vas con tu jefe, entonces no lo ayudas, pero si tú hubieras ido solo, le hubieras ayudado? Cuando alguien actúa de esa forma, se está comportando como el levita de esta historia precisamente. Cuando alguien no mete las manos, pero va y reza por él a la iglesia, se está comportando como el sacerdote. ¿De qué sirve rezar si no metes las manos? ¿Y de qué sirve quedar bien con la sociedad cuando eso te frena para hacer el bien? De absolutamente nada. Lo que hay que hacer es lo que hace el samaritano. Primero conmoverse, después acercarse y después poner a disposición del que lo necesita, no solamente nuestras oraciones, sino nuestros recursos materiales, la montura, el aceite, el vino, meter las manos por él, asistirlo, untándole ahí el aceite, sanándole con el vino, purificándole con el vino. Y después cediendo el tiempo, quizás la parte más difícil. Parece que es más fácil ahora dar dinero, dar bienes materiales, donar lo que nos sobra, que dar tiempo para ayudar a alguien. Y lo hace, el samaritano lo hace, además del dinero, claro. Mucho que aprender, mucho que reflexionar de esta hermosísima parábola del buen samaritano. Espero que este análisis te ayude y ya, lógicamente, escuchando ahora la homilía de tu sacerdote, vas a tener una visión mucho más completa de este hermoso texto del Evangelio según San Lucas. Pues bien, yo te invito a que todo esto que hemos reflexionado y aprendido lo guardemos ahora en el corazón y nos dirijamos al Señor en este momento de oración. Como siempre, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor Jesús, fácil es mirar y seguir de largo. Fácil es mirar y no involucrarme. Fácil es mirar y no conmoverme. Y más fácil es rezar por mi hermano sin comprometerme con él. Fácil es poner a Dios como pretexto para no detenerme a asistir a quien lo pide. Fácil es poner la pulcritud como excusa para no querer ensuciarme las manos. Fácil es querer escudarme en mi supuesta santidad para no querer dar la mano al que ha pecado. Es difícil compartir mis bienes. Es difícil compartir mi dinero. Más difícil todavía compartir mi tiempo con aquel que me los pide. Hasta que llega un samaritano, un hombre despreciado, y me enseña que más que ver, lo importante es conmoverse, que más que seguir de largo, aunque sea para ir al templo santo, lo heroico es detenerse, es inclinarse, es ponerse de rodillas, es vendar esas heridas, es dar un poco de mi vida al que ya no tiene vida. Enséñame, Señor, a ver siempre por mi prójimo. No permitas que cometa el sacrilegio de usar la ley de Dios como pretexto para amordazar el corazón. Arranca mi corazón de piedra y dame un corazón de carne, aunque muera de dolor a cada instante. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, si no lo has hecho, pide una copia de mi nuevo libro, Oraciones para una gotita de agua. Es la compilación de las oraciones con las que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio. A la gente en verdad le está gustando mucho y es un libro que en verdad te ayuda a iniciar tus diálogos con el Señor de una manera entrañable, íntima, apasionada. Pídela en Amazon o desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Está disponible en edición impresa y también en edición digital para Kindle. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta emisión. Recuerda que tenemos una cita, Dios mediante, el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio, y entre semana podemos escucharnos en mi programa de radio Semillas para la Vida, todos los días en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Nos vemos muy pronto. Apasionate por nuestra fe.